Scarlyn Hernández, de la dominicana que hablaremos hoy, forma parte del equipo que diseñó y controla el telescopio espacial James Webb, que ayuda en la búsqueda de planetas habitables desde su lanzamiento en el 2021. Scarlyn Hernández, una dominicana de Cebú, Jánico, provincia Santiago, quien se mudó a Estados Unidos junto a su madre cuando apenas tenía 4 años. Nunca imaginó que sería parte del equipo que trabajó en el desarrollo del observatorio espacial que reveló numerosas galaxias y que ha permitido el avance de algunas investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología. El James Webb, el telescopio más grande y potente del mundo, lanzado al espacio por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA en inglés, el 25 de diciembre de 2021 desde Guyana Francesa, el cual está formado por una serie de espejos hexagonales que captan la luz del universo y la distribuyen hacia los distintos instrumentos científicos. Nunca soñé con ser ingeniera espacial porque no fui expuesta a nada de eso. Yo quería ser actriz, diseñadora de ropa, bailarina, carreras que veía en la televisión, comentó Scarlyn Hernández. Scarlyn Hernández es una típica inmigrante dominicana de origen humilde que llegó a Estados Unidos de la mano de su madre en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida. Su niñez estuvo marcada por el maltrato y la discriminación, pero ella no dejó que eso definiera su destino. La dominicana, quien definió a su madre Belkis Vargas como una guerrera, narró que gracias a su progenitora y a su tío Kilvio pudo escapar de la violencia racial en la que creció en la nación norteamericana, donde se sumergió en los estudios para no pensar en los problemas que vivió en su casa. Mi pasión por la ciencia nació viendo la entrega de otra persona. A los 11 años tuve una maestra muy linda que me introdujo a diferentes tipos de ciencia de una manera muy apasionada. Tanto que me impactó mucho y estoy muy agradecida con ella porque su clase me daba más ganas de ir a la escuela, de aprender y experimentar en el laboratorio o con la naturaleza, enseñándome lo importante que es cuidar el planeta, cosa que trajo felicidad a mi mundo en ese tiempo, contó emocionada. Scarlyn logró destacarse en sus estudios tanto que consiguió una beca completa de la Fundación Nacional de Ciencias, organización estadounidense que promueve las innovaciones científicas, y esto le dio la oportunidad de hacer una pasantía en un centro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, donde nació su pasión por las naves espaciales. Y antes de seguir con el video, déjenme recordarles que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario, tan sencillo y práctico como no la conocía o sí la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ya somos más de 50,000 suscriptores. Si tú no te has suscrito, por favor ayúdame con eso. Es totalmente gratis y no te va a tomar más de 2 segundos. Muchísimas gracias de antemano. Y recordarles que los que están en San Francisco de Macorís o en toda República Dominicana, ya existe una tienda especializada en dulces mexicanos. Tienen envíos tanto locales como nacional. Entren al Instagram de Dulcería Agridulce 56 para que vean todos los productos que tienen. Paletas de cajeta, bombones de cajeta envinada, obleas de cajeta y también muchos dulces picosos. Picafresas normales, gigantes, pelón pelo rico, pelonete, pulparindo, tajín, salsas Miguelito tanto en polvo como en líquido, Jolly Ranchers y Takis Mini Fuego. Desen una vuelta por su Instagram y díganles que yo les mandé. Ahora sí, seguimos con el video. Poco a poco, con su esfuerzo, profesionalismo y liderazgo, Scarlyn fue escalando en la NASA hasta llegar a trabajar para la misión de más alto perfil de la agencia, el telescopio espacial James Webb, el más grande y poderoso de la historia. Hernández dijo que los primeros días como parte del equipo de ingenieros para dicho proyecto de la NASA, donde ingresó vía una pasantía y agotar un proceso largo de seguridad y verificación de antecedentes, aquí se dio cuenta de que era la única latina, lo que le llevó a esforzarse en su trabajo más que otros para llegar donde está. Hace más o menos 50 años que dejaron que una mujer trabajara en la línea de trabajo que estoy. Me hace sentir agradecida por las que abrieron las puertas. Ahora yo hago lo mismo para las próximas generaciones, especialmente como latina, como afrolatina.
Con solo 3% de mujeres en las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es importante demostrar que sin importar las barreras estructurales, culturales, somos ilimitadas, resaltó. Y fue precisamente ese empeño y disciplina que la llevaron a que solo en pocos años fuera encargada de proyectos importantes, como la primera maniobra de evitación de escombros en la historia de la misión. El camino no ha sido fácil. Scarlett ha tenido que derribar muchas barreras por el hecho de ser mujer y latina. Ella es la única mujer en su centro, por eso se ha dedicado a ayudar y reclutar a otras profesionales de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. También creó un programa para el empoderamiento de las mujeres primero en su clase y lo definió como un éxito desde el primer día de su lanzamiento. Hernández también apoya diferentes iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Ha sido condecorada no solo por liderar programas para mujeres, reclutas y empoderamiento, sino también por sus habilidades y contribuciones técnicas a programas, la creación de relaciones comerciales y liderazgo sobresaliente. Su labor ha sido destacada en el libro de New Latina por Microsoft en su museo delegado por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de la República Dominicana. También fue honrada por el presidente de la República, Luis Abinader, con un reconocimiento especial en el Premio Nacional de la Juventud 2022, entre otros. Ahora que el telescopio Webb está en órbita, su día a día puede verse diferente. Principalmente está monitoreando y manteniendo los sistemas para garantizar la salud y la seguridad de sistemas a bordo de la nave espacial durante diferentes actividades, asegurándose que los sistemas del telescopio funcionen a su capacidad óptima. También supervisa y mantiene el sistema óptico que controla los motores del espejo de 6.5 metros que está construido con 18 segmentos y refleja la luz infrarroja, detalla Scarlett. Otra de sus tareas es, justo al equipo de ingenieros, mantener la alineación del telescopio en el apoyo de una variedad de actividades, como los movimientos del segmento del espejo primario para la proyección de mejores imágenes. También responde a irregularidades y anomalías, recopilando información e intentando detectar un patrón, realizando análisis, desarrollando productos, etc. Cuando a Hernández se le preguntó sobre la posibilidad de que la República Dominicana desarrolle un proyecto científico a escala para ser tomado en cuenta por la NASA, respondió que le gustaría formar parte de una posible realización, pero el país debe estar dispuesto y con los recursos necesarios. La ingeniera espacial envió un mensaje para las féminas que viven en nuestro país y otras partes del mundo. Creo que cada día que pasa vemos más mujeres insuperables. Más mujeres que dejan el miedo y entran la luz, la verdad de quienes son y caminan en su poder. Si seguimos así, seremos revolucionarias a niveles inimaginables, pero solo podemos lograrlo en unión. Apuesta por ti. Si tienes esa visión es porque cuentas con lo necesario para hacerlo. Mantente enfocada y ve por lo que quieres sin importar las opiniones de otros. No te des por vencida porque un día te despertarás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado, más de lo que te imaginaste, y te emocionarás por lo que falta por lograr. ¿Eras tú de los que conocías a esta ingeniera espacial, orgullo dominicano? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos la conocían y cuántos no. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si la conocía o no la conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más nos vemos en la próxima.